Roma conoció la sabiduría con el Padre, pero conoció el infierno con el Hijo. Imagina que el hombre más poderoso del mundo no quiere gobernar, sino ver cómo el acero corta la garganta de un hombre mientras el público ruge. Esta no es la historia de un emperador, es la crónica de un psicópata con corona, un hombre que cambió el trono por la arena y que convirtió el Coliseo en su carnicería personal. Hoy vamos a hablar de Cómodo, el emperador que obligó a senadores a ver cómo decapitaba avestruces para recordarles que ellos eran los siguientes. ¿Cómo es posible que el hijo del filósofo más grande de la historia terminara siendo un monstruo que disfrutaba mutilando lisiados y cobrando millones por cada vida que arrebataba en la arena? Prepárate, porque hoy vamos a entrar en la mente de un hombre que se creía un dios, pero que murió como un animal, estrangulado en su propia bañera. Bienvenido a Roma Sangrienta. Sube el volumen y apaga las luces. Esta es la retorcida y sangrienta vida de Cómodo, el emperador gladiador. Para entender la sangre que derramó Cómodo, primero hay que mirar las manos limpias de su padre, Marco Aurelio, el último de los 5 emperadores buenos. Un filósofo que escribía sobre la virtud mientras su hijo, en las sombras del palacio, descubría el placer de la crueldad. Cómodo fue el primer emperador en un siglo que nació en la púrpura, es decir, siendo ya el heredero al trono. Desde los 5 años tuvo a los mejores tutores del mundo, pero ninguno pudo domesticar su instinto. Se dice que a los 12 años, cuando un sirviente calentó demasiado el agua de su baño, el joven príncipe no pidió una disculpa. Ordenó que arrojaran al esclavo. Mientras su padre moría lentamente en las fronteras heladas de Germania, luchando por salvar el imperio, Cómodo solo pensaba en una cosa: Roma era su juguete. Cuando Marco Aurelio falleció en el año 180, algunos dicen que por la peste, otros susurran que su propio hijo aceleró el final. El joven de 18 años abandonó a sus legiones. No quería guerra, quería espectáculo. Firmó una paz vergonzosa con los bárbaros y regresó a la capital para celebrar. Pero no celebraba la victoria de Roma, celebraba que finalmente era libre de dar rienda suelta a sus perversiones. Cómodo no gobernaba desde el Senado, gobernaba desde el suelo manchado de sangre del Coliseo. Imaginen la escena: el hombre más poderoso del mundo, desnudo de la cintura para arriba, cubierto de aceite y sangre, bajando a la arena para luchar. Pero no se engañen, esto no era deporte, era una masacre protegida por la ley. Cómodo se hacía llamar el Hércules romano. Mandó fundir las estatuas del dios para poner su propia cara en ellas. Pero su masa no golpeaba a guerreros formidables. Sus víctimas favoritas eran los más vulnerables. Se cuenta que mandó reunir a todos los lisiados, mendigos y heridos de guerra de la ciudad. Los hizo encadenar en el centro de la arena, disfrazados de gigantes mitológicos. Cómodo, desde la seguridad de su estrado, les aplastaba los cráneos uno por uno con su masa de hierro, mientras los infelices no podían más que arrastrarse y esperar su turno para morir. Pero su sed de sangre no terminaba en la arena pública. En la privacidad de su palacio, el horror era más íntimo. Poseía un harén de 600 personas. 300 mujeres y 300 hombres jóvenes, muchos de ellos secuestrados de las familias nobles de Roma. No se limitaba al placer carnal. Cómodo disfrutaba de la mutilación. Se dice que jugaba a ser cirujano con sus esclavos vivos, cortando orejas, narices y genitales solo para ver cuánto tiempo tardaban en desangrarse. Incluso llegó a servir en banquetes platos que contenían restos de sus propios sirvientes para aterrorizar a sus invitados. Cobraba al Estado una fortuna por cada aparición en el Coliseo, 1.000.000 de sestercios por combate. Mientras el tesoro de Roma se vaciaba, Cómodo llenaba las cloacas con los restos de sus víctimas. Pero la locura tiene un límite, y el emperador estaba a punto de descubrir que hasta el hijo de un dios puede ser estrangulado. No solo mataba gladiadores, Cómodo exterminó a su propia familia. Lucila, su propia hermana, organizó un complot para asesinarlo en un pasillo oscuro del teatro. El asesino, en lugar de apuñalarlo rápido, gritó: «Aquí tienes lo que te envía el Senado». Ese error le dio tiempo a la guardia para reaccionar. Cómodo no solo mató al asesino,
Desterró a su hermana a una isla desierta y poco después envió a sus verdugos para que la ejecutaran. A partir de ahí, nadie estaba seguro. Empezó a matar a cualquier senador que pareciera demasiado inteligente o demasiado rico. Sin dudas, su mayor placer era matar a todo aquel que se interponía en su camino. Pero eso no era todo. Su locura llegó al extremo cuando decidió que Roma ya no era un nombre digno. Rebautizó a la ciudad como Colonia Comodiana. Cambió el nombre de los 12 meses del año para que cada uno coincidiera con uno de sus títulos: Amazonius, Invictus, Félix, etc. El famoso Coloso de Rodas, una estatua gigante de Nerón que estaba junto al Coliseo, fue modificado. Mandó quitar la cabeza original y poner la suya, con una masa en la mano y una inscripción que decía: el único vencedor de 1000 gladiadores. Se autoproclamaba la reencarnación Hércules. No contento, Cómodo se obsesionó con la anatomía, pero no para curar. Se decía que obligaba a sus esclavos a quedarse quietos mientras él les rebanaba partes del cuerpo con un bisturí para ver qué había dentro. Otra de sus bromas consistía en reunir a hombres que habían perdido la vista, atarles esponjas en la cabeza y obligarles a pelear entre ellos con palos hasta que se mataran a golpes, mientras él se reía desde su trono. Diciembre del año 192. Roma celebra las Saturnales, pero en el corazón del Palacio Imperial el aire es denso y huele a miedo. Cómodo ha perdido el último rastro de cordura. Ha decidido que para empezar el año nuevo debe purgar su círculo más íntimo. En su habitación, el emperador escribe una lista en una tablilla de cera. Nombres de senadores, generales y finalmente 3 nombres que sellarán su destino: Eclecto, su chambelán; Leto, el prefecto del pretorio; y Marcia, su amante favorita, la mujer que dormía en su cama cada noche. La casualidad, o quizás el destino, quiso que un niño pequeño, un favorito del emperador, encontrara la tablilla mientras Cómodo dormía. El niño se la entregó a Marcia. Al leer su propio nombre marcado para la ejecución, ella no lloró. Susurró una frase que quedó grabada en las crónicas: bien hecho, Cómodo, así es como recompensas el amor. En ese momento, la suerte estaba echada. No era política, era pura supervivencia. El plan era simple: una copa de vino antes de dormir. Marcia, con la mano firme y el corazón gélido, vertió un potente veneno en el vino de Cómodo después de que éste regresara exhausto de sus carnicerías en la arena. El emperador, confiado, bebió el líquido hasta la última gota. Los conspiradores esperaron tras las cortinas, escuchando. Esperaban el silencio de la muerte, pero lo que escucharon fue un rugido de agonía. El cuerpo de Cómodo, entrenado para la guerra y resistente a los excesos, empezó a luchar contra la toxina. Entre espasmos violentos, el emperador se desplomó, pero no murió. Empezó a vomitar la sangre y el veneno, expulsando la muerte de sus entrañas. El pánico se apoderó de los traidores. Si Cómodo lograba recuperarse, los torturaría hasta que desearan nunca haber nacido. No podían esperar a que el veneno hiciera su trabajo. Necesitaban manos fuertes. Necesitaban un asesino que no tuviera miedo de tocar a un dios. Entra en escena Narciso, un atleta profesional, el hombre que entrenaba a Cómodo en la lucha. Los conspiradores le prometieron una fortuna por terminar el trabajo. Narciso entró en los baños privados del emperador, donde Cómodo, aturdido y debilitado por el veneno, intentaba limpiar su propio vómito en el agua caliente. No hubo palabras. Narciso se lanzó sobre él. La lucha fue brutal, primitiva. 2 hombres desnudos sobre el mármol resbaladizo. El emperador intentó agarrar su garganta, pero el veneno le había robado la fuerza. Narciso hundió sus manos en el cuello del hombre que se creía Hércules, apretando con toda su potencia de gladiador. Los ojos de Cómodo se inyectaron en sangre mientras el aire dejaba de llegar a sus pulmones. El hombre que había decapitado a miles, que había masacrado a inocentes por diversión, moría ahora como un animal acorralado en su propia bañera. El silencio finalmente cayó sobre el palacio. El semidios era solo un cadáver amoratado flotando en aguas turbias. Con su último suspiro, no solo murió un hombre, murió una era. El Senado, al enterarse de su muerte, no guardó luto. Al grito de «¡Arrastrad al tirano!», ordenaron que su nombre fuera borrado de todos los monumentos. Pero el daño estaba hecho. Cómodo había roto el equilibrio de Roma.
Lo que siguió fue un siglo de guerras civiles, masacres y anarquía. Roma nunca volvió a ser la misma. Porque cuando un loco se sienta en el trono y convierte la justicia en un espectáculo de sangre, el imperio entero comienza a sangrar. Y a veces, nunca deja de hacerlo. La historia de Cómodo no es solo el relato de un loco con una maza. Es una advertencia grabada en el mármol manchado de Roma. Nos enseña que el poder absoluto no corrompe. El poder absoluto revela quiénes somos realmente cuando nadie puede decirnos no. Marco Aurelio, el padre, dedicó su vida a dominar sus demonios internos para servir al mundo. Cómodo, el hijo, decidió que el mundo existía únicamente para alimentar a sus demonios. Muchos preguntan, ¿cómo permitió Roma que un monstruo así gobernara durante 12 años? La respuesta es más sangrienta que cualquier combate en la arena. Lo permitieron porque, mientras hubiera pan y circo, mientras la sangre de otros fluyera para entretener a la masa, a pocos les importaba quién sostenía el puñal. Dime en los comentarios, ¿crees que Cómodo nació siendo un monstruo o fue el trono de Roma el que lo deformó? Suscríbete para más historias sangrientas.